también está educando en cada escuela con lucha consciente. Se une y se organiza el pueblo docente. Desde el corazón de cada escuela y liceo, El Primer Recreo, el podcast de Pueblo Docente. Hola a todos y a todas, colegas, profesores, profesoras, personas que están preocupadas e interesadas o en formación para una vida docente y del sistema educativo. Estamos en este podcast que se llama El Primer Recreo, un podcast de Pueblo Docente, una organización, un colectivo de profesores y profesoras que nace para poder tener una visión crítica y transformadora de la educación de nuestro país desde y para las aulas de Chile. Nos encontramos con la profe Nico, que la invito a presentarse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa. Y quien les habla, el profe Roberto, y somos los encargados de transmitir un poco la reflexión, el mensaje de lo que es Pueblo Docente. Para todos y todos los interesados pueden comunicarse, pueden estar vinculados a esta organización con el Instagram @pueblodocente y en la página web www.pueblodocente.cl, que es donde podemos publicar las distintas actividades que realizamos, la revista y todas las iniciativas que desarrolla nuestro colectivo. En este primer programa queremos de alguna u otra forma llevar una conversa de pasillo entre colegas, y para ello vamos a tratar con la Nico responder una pregunta inicial para este año 2023, que es ¿qué desafíos nos espera para el sistema educativo chileno desde nuestra perspectiva como profesores y profesoras? Nico, ¿cómo ves tú y qué esperas que ocurra este año y cómo lo proyectas? Pregunta complicada desde el inicio. Bueno, yo creo que para poder hacer un análisis de lo que va a ser el 2023 para nosotros como profesores y también para las comunidades educativas, tenemos que pensar lo que ha sido la educación en estos últimos años, sobre todo desde la pandemia en adelante, que se han agudizado muchos problemas que ya venían desde hace muchos años más atrás, pero que se fueron hacia arriba, pero de manera impresionante, que es el tema de la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, que yo creo que todos quienes estamos en aula nos damos cuenta de cómo ha cambiado lo que se aprendía versus lo que se aprende ahora y lo que podemos enseñar también, que yo creo que se vio muy agudizado en comparación, si comparo el 2019 con el 2022, fue mucho el cambio. Y también el tema de la convivencia escolar, que también se venía deteriorando hace tiempo, pero con estos 2 años que pasaron los chiquillos encerrados y sin necesidad de ir al colegio, sin la obligación de ir al colegio, ya no saben relacionarse. Entonces se tradujo en muchos problemas de convivencia escolar que las comunidades tuvimos que afrontar sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de plan durante todo el año pasado. Y de alguna otra forma esto se viene agravando post estallido, inicio de la pandemia, con todo el tema de que si bien la educación es un derecho y por ende es obligatoria, de alguna otra manera, independiente del gobierno de turno, ha pasado a ser en la práctica, más allá de toda la legalidad y todos los principios que nosotros defendemos de la educación como un derecho, a ser voluntaria. Y por ende todo este fenómeno que sufrimos los profesores y profesoras de las pantallas en negro, en las plataformas de Zoom, de Meet, etcétera, y que nuestros estudiantes eran un emoji, o muchas veces terminábamos las clases y nos despedíamos y chiquillos se quedaban pegados porque estaban en otra, y con múltiples factores, o sea, desde estar trabajando o estar haciendo labores de cuidado en las casas, etcétera, independiente de los distintos motivos. La realidad es que esa lógica de las pantallas en negro se fue y se trasladó a la presencialidad, con lo que nosotros podríamos decir como la silla vacía, o sea, estudiantes que no hubo mayor vinculación, que no venían a las clases, que tampoco como escuelas teníamos mecanismos efectivos para este nivel que nosotros por lo menos no habíamos visto en la historia reciente de tanto ausentismo escolar y muy grave, y que esa vinculación, ese amor pedagógico, esa interacción pedagógica que se da para fomentar los aprendizajes es súper compleja y complicada de llevar a cabo
si no tenemos estas condiciones mínimas? Porque por una parte nos pedían que estuviéramos atentos y atentas a los chiquillos y chiquillas que sí estaban yendo, y aún más todo el otro tema del ausentismo con este gran discurso desde el gobierno y desde el Ministerio de la Contención Socioemocional, que entendemos que es súper necesaria, pero que de alguna u otra forma desliga del rol de educación, de una educación integral desde los aprendizajes, porque claro, como profes de aula nos afecta que los chiquillos y chiquillas perdieron todos los hábitos, o sea, como desde cosas tan sencillas como el tema de ir al baño, sacar el cuaderno, escuchar en clase, pedir la palabra, o venir, levantarse al colegio. Entonces en ese sentido, ¿cómo ves tú, por ejemplo, lo que fueran algunas medidas como para no tener tan presionadas a la escuela de los profes, como fue no hacer el CIMSE y cambiarla por este diagnóstico integral y con la priorización curricular? Sí, yo creo que esas fueron dos medidas que su alcance iba a dependió mucho de lo que hiciera cada colegio. Entonces no había nada central que dijera, bueno, ahora vamos a aplicar la prueba día con este objetivo para poder solucionar estas cosas o para poder tener estos resultados. Simplemente nos dieron una prueba, en el caso del diagnóstico integral de aprendizaje día, nos enviaron la prueba, primero voluntario, el que quiere lo hace, después de a poco se fue volviendo obligatorio, pero sin una finalidad clara. Lo mismo lo de la priorización curricular. Tampoco yo creo que tuvo tanto alcance porque no se daban orientaciones claras. Nos dijeron, redujimos los objetivos de aprendizaje y vean ustedes lo que hacen. Y de alguna otra manera las pruebas estandarizadas, como la prueba de acceso universitario, siguió midiendo esos contenidos y esos OA que no estaban priorizados, pero que estaban ahí, y que los colegios de élite de nuestro país siguieron siguieron enseñándose, y al final esta priorización curricular va muy de la mano y conectada con lo que fue la reforma curricular para tercer y cuarto medio, donde los colegios con más recursos tienen una mayor oferta de electividad porque no se rigen bajo estas lógicas de que si tengo pocos estudiantes no doy un electivo y tengo todas las TICs y todos los recursos financieros y de capital humano para poder desarrollar esto. Entonces finalmente las escuelas más pobres, que son la mayoría de las escuelas de nuestro país, se van quedando con una opción mucho más limitada de poder dar distintas asignaturas, y se va precarizando lo que ya estaba muy precarizado dentro de la lógica para nuestros estudiantes en nuestro país. En ese sentido, Nico, ¿cuál podría ser como una principal conclusión que sacamos desde la reflexión desde Pueblo Docente? Bueno, yo creo que antes de tomarlo de la conclusión, yo creo que es importante mencionar que el tema de los aprendizajes se vio también muy precarizado por el cierre de la escuela. Estuvimos nosotros 1 año y medio en la casa y después se volvió voluntario el que quería ir al colegio, entonces hubo niños que estuvieron 2 años encerrados en la casa sin ningún tipo de invitación a estudiar, porque uno estaba ahí en la casa y tranqui. Que de ahí también podemos sacar el tema del negocio de la educación virtual. ¿Cuánta plata se gastó en que todos los niños tuvieran conectividad? Cuando muchas veces no era ese el problema, simplemente no había una intención de la familia y del niño de conectarse a clase. Pero bueno, eso como antes de la síntesis. Yo creo que el problema más grave o como síntesis es que quedamos abandonados, quedamos solos en el desierto, viendo qué podemos hacer por los niños de Chile, sin políticas claras, sin decirnos, bueno, todos van a hacer esto con este objetivo, y que se tradujo en que no pudiésemos volver rápido, que era lo importante, volver rápido al colegio. Y al final eso también termina salpicando a la formación inicial docente. Muchas prácticas fueron así como por cumplir un tema de años de estudio, de cumplir con el plan de estudios, pero que no fueron temas significativos, y que finalmente un abaratamiento de costos de los programas, y que va a conllevar ciertas consecuencias de que por algo antes de la pandemia ya nuestra profesión era las con mayores niveles de abandono y deserción de profesionales. Imagínate esto después con situaciones que no fueron tan llevadas rigurosamente. Y en ese sentido, como pueblo docente,
y complementando lo que tú planteas, Nico, el tema de que tenemos que ir pensando cómo todo este abandono de la educación, esta lógica de que cada comunidad haga lo que puede y se la arregla como pueda, fue tomada por el gobierno entrante, con el colega ministro de Educación, y en ese sentido, ¿cómo visualizas tú estos lineamientos, estas acciones que trató de llevar el ministro Ávila? A mí me parece que las medidas que se tomaron el 2022 son un claro ejemplo de cómo al final todo quedaba en las manos de cómo se la podía arreglar cada comunidad, partiendo por la flexibilización de la jornada escolar completa y el adelantamiento de las vacaciones de invierno, que ambas medidas vinieron con letra chica, que se iba a decidir en los consejos, que iban a ver qué opinaba la comunidad educativa. Después, con lo de las vacaciones, que las vacaciones eran para los niños, no para los funcionarios. Entonces nosotros teníamos que quedarnos cuidando a los niños que no podían quedarse en la en la casa. Y ahí uno ve que en realidad no a mucha gente, por no decir nadie, le importa lo que pasa en los colegios. Y en ese sentido nosotros de alguna otra forma podemos sintetizar lo que fue el 2022 y proyectando para el 2023 con un concepto que es la improvisación. O sea, nos vemos atacados con estos problemas como tan contingentes y que tienen raíces súper profundas, pero que la prensa de alguna otra manera pone el énfasis en el tema del cuchillo en el colegio, con el overol blanco, en distintas facetas, etcétera. O sea, pone el énfasis ahí y no en la violencia cotidiana, en que están abandonados nuestros niños y niñas muchas veces, y que de alguna otra manera se les pide a las escuelas hacerse cargo sin los recursos, sin los lineamientos, muchas veces sin equipos psicosociales que puedan abarcar una mayor cantidad de estudiantes con problemáticas. ¿Qué decir de los apoderados y apoderadas? Que también es un tema aparte que daría para un podcast completo en función de eso, y que lamentablemente sigue la lógica de las letras chicas. O sea, todos entendemos que cuando algo viene con letras chicas es porque no fue pensado para las comunidades, sino como de alguna otra manera como para apaciguar esta bomba de tiempo que se estaba produciendo en los colegios. Ir tapando hoyos todo el rato. Claro. Y lo más preocupante, creo yo, de estas medidas es que ninguna apuntó al tema de fondo que nos convoca y que nos debería interesar a nosotros como profes, que es el tema de los aprendizajes. Ninguna medida apunta a nivelar aprendizaje o a recuperar los aprendizajes que se perdieron durante estos 2 años, que sabemos que es súper complicado. Lo que para mí al menos es entender que partimos todos en desventaja. Ya estamos en desventaja porque no hay recursos, no hay orientaciones, y ahora estamos en desventaja en términos de los aprendizajes. ¿Y quién sufre todo esto? Básicamente nosotros como profesores y profesoras que estamos en el cotidiano en la sala de clase, y que si bien tenemos este rol por vocación, que es súper importante, pero de alguna otra manera como también somos parte y nos hacemos cargo, o se nos pide que nos hagamos cargo de esta tremenda desigualdad en los aprendizajes, que en algún momento tarde o temprano va a terminar estallando, porque claro, en los colegios de élite se sigue educando en función de lo que va a ser su futuro social, pero en los colegios reales de nuestro país, donde está la mayor cantidad de niños y niñas educándose con nosotras y nosotros, vemos que se va profundizando esa desigualdad, esa inequidad en su aprendizaje, y que de eso de alguna manera se proyecta que va a mantenerse este año y que no se ven luces que cambien en el corto o mediano plazo. En ese sentido queremos avanzar hacia poder hacer un análisis de lo que se piensa hacer desde el gobierno para las medidas del año 2023 con el plan de reactivación educativa, y para ello queremos dar inicio a una de nuestras secciones del podcast, que es los datos a la pizarra, con el profe Rodrigo, a quien le agradecemos por preparar esta sección y que nos va
a dar algunas luces de qué debemos estar atentos y atentas las profesoras este año 2023. Hola colegas, ¿cómo están? Bien. Todo bien. Bien, súper. Bien, recientemente el 16 de enero el ministro Marco Ávila presentó un plan de reactivación escolar desde el ministerio que contempla básicamente 4 grandes medidas, podríamos decir. Esto enmarcado dentro de la política Seamos Comunidad que viene desde el año 2022, pero justamente para afrontar la gran cantidad de problemas que ustedes ya han descrito durante este análisis. La primera de las medidas es una política de convivencia escolar y de bienestar para los estudiantes que busca abarcar 2.100 establecimientos para enfrentar justamente estos problemas de convivencia y la crisis en la crisis socioemocional, digamos, de los propios estudiantes. Esto de un universo total de 11.216 establecimientos, lo que podría representar cerca de un 20%. En segundo plano estaría un plan de reforzamiento escolar orientado a las habilidades de lectoescritura para los estudiantes de segundo a cuarto básico de todos los establecimientos del país, a quienes se les va a entregar un kit de apoyo pedagógico. Junto a ellos se van a contratar 20.000 tutores para abordar esta problemática y nivelar los aprendizajes en esta materia. En tercer lugar, una política de asistencia y revinculación de los estudiantes que han sufrido el problema de la deserción escolar. Según las cifras del 2022, 50.000 estudiantes aproximadamente desertaron de las escuelas, es decir, dejaron de ir. Junto a ello, 1.300.000 estudiantes han tenido una inasistencia grave. Si vemos las cifras, un 83% ha sido el promedio de asistencia escolar en Chile. Es decir, si tuviésemos que medirlo bajo el porcentaje que nos exigen en las escuelas para que los estudiantes sean promedios de curso, que es un 85%, esto es menor. Por lo tanto, es como que el estudiantado de Chile repitió por inasistencia. Pero bueno, para ir a los datos concretos, este problema de la deserción y la inasistencia se busca desde el Ministerio enfrentar con la contratación de 1.300 profesionales para estos objetivos, o tutores. Y en cuarto lugar, la cuarta medida de este plan de reactivación escolar es la creación de un consejo de expertos que son representantes del mundo empresarial, del mundo civil y del mundo político, que van a sesionar durante estos meses para tener un plan más claro de asesoramiento y de medidas en julio del 2023. Este consejo de expertos está compuesto por 23 personas que, como bien decía, tienen una representación principalmente del mundo desde las fundaciones, del mundo privado en la educación y de las grandes corporaciones que ya administran el sistema escolar chileno. En resumidas cuentas, uno podría decir a grandes rasgos que estas medidas son bastante acotadas en su cobertura porque representan a un porcentaje minoritario de establecimientos que pueden alcanzar en términos efectivos y oportunos, así como también este consejo que se va a crear para tomar medidas a nivel nacional, en realidad está compuesto por personas que se han preocupado de administrar durante estas últimas décadas el sistema educativo de mercado que tenemos en Chile, que hoy día ha generado estragos. Muchas gracias, colega, y no se ve muy alentador el panorama, la verdad. O sea, la solución va a pasar por quienes han fomentado la crisis del sistema educativo, así que está bien complicado el panorama, y a todos estos profesionales que tienen esta misión de recuperar a estos 50.000 estudiantes. O sea, cada uno va a tener que recuperar aproximadamente unos 40... Un curso completo. Un curso de 40 estudiantes. ¿Y qué ocurre con todos los demás que están en una situación de ausentismo grave? ¿Qué vamos a hacer? Y quizá ahí es uno de los panoramas que podemos ir proyectando en este diagnóstico que estamos realizando con miras para el 2023. Y en ese sentido, profe Nico, como pueblo docente, ¿a qué invitamos a reflexionar a modo de propuesta para el mundo del profesorado? Como pueblo docente, los invitamos a que retomemos nuestro protagonismo, que es esencial para poder
trabajar estos aspectos, sobre todo el de los aprendizajes. O sea, si nosotros no nos tomamos en serio nuestro papel de expertos, de cientistas en educación, somos los que estamos ahí, sabemos cómo podemos hacer que los chiquillos vayan recuperando aprendizaje de a poco, vayan adaptándose al colegio. No creo que ningún consejo que nos den estos expertos sea muy alentador o sea muy distinto a los que ya nos han entregado hace... ¿cuántos años serán? ¿20 años? No creo que cambie mucho, por lo tanto es importante que nosotros retomemos ahí nuestro protagonismo y tomemos las riendas de lo que es el proceso educativo a través de la reflexión, a través de que tengamos nuestros espacios de coordinación pedagógica, que podamos conquistar esos espacios y que nosotros podamos tomar decisiones respecto de lo que vamos a hacer en nuestros colegios. Si ya nos están dejando la decisión a nosotros, tomémosla en serio y que sea algo en pos de que los chiquillos mejoren. Muchas gracias, Nico, y para ir cerrando queremos dejar la más cordial invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales @pueblodocente en Instagram y www.pueblodocente.cl en la web, para que puedan conocer el proyecto de Pueblo Docente, puedan conocer cuáles son las actividades, los talleres, los diálogos pedagógicos, los encuentros que realizamos, para que podamos ir organizándonos y poder ir construyendo una pedagogía crítica y un cuerpo de profesores y profesoras para transformar la educación de nuestro país. Esto fue el primer recreo, el podcast de Pueblo Docente. Muchas gracias. Chao. Protestar.